En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Estamos al pie de la letra, una vez más, aquí, entre libros, entre estantes, entre anaqueles, en la Biblioteca Nacional, la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, hablando de libros, hablando de novelas, hablando de escritores, hablando de escritoras. Y en esta oportunidad me acompaña Juan Pablo Morales Trigueros, que es un estudioso de literatura y él se define como un aprendiz de lector, que en esta oportunidad nos viene a conversar sobre la novela La ruta de su evasión de la escritora costarricense Yolanda Oreamuno. Bienvenido, Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar la invitación No, muchas gracias a vos, Leo. Encantado de estar acá. a estar aquí al pie de la letra. Así Y es. para comenzar, pues me interesa que comencemos, comentemos acerca de qué es lo que te lleva hacia la literatura en general, qué es lo que te lleva hacia la literatura y después veremos cómo llegaste a Yolanda Oreamuno. Esa es una historia bonita, vos sabes, porque yo cuando salí del colegio, por ejemplo, no era como que tuviera mucho interés en el tema de la literatura. En el colegio, pues, leí lo que había que leer y ni Ujú, siquiera todo, ¿verdad? ujú, Y qué cuando curioso. salgo del cole, yo empecé a estudiar informática, imagínate, Ujú, era otro mundo, ¿verdad? Y lo que tenía yo como proyecto a futuro era ser diseñador de videojuegos, que me han ok, encantado y me siguen gustando montones. No la di en informática, ujú, no era mi charco. Y en el proceso empecé a darme cuenta que a mí lo que me interesaba de los videojuegos sobre todo era la narrativa, las claro, historias. Entonces empiezo a hacer ujú, como bocetos de personajes y cosas así ujú, y caigo en cuenta de que para hacer lo que yo quería hacer, que era contar historias, podía recurrir a otro medio que no era tan complicado, no se me iba a mí a complicar tanto, ¿verdad? Como era la programación y todo lo que tenga que ver con informática. Y digo yo, no, es en la literatura donde está el asunto. Y empiezo a leer y de aquí ujú. estamos, casi Aquí 20 años estamos. después de eso. Casi 20 años después, sí, habías cursado estudios en la Universidad Nacional, Ujú, luego en la Universidad de Costa Rica hiciste la maestría, acabas de hacer otra maestría también ujú, en escritura creativa, me habías comentado. así es. Pero esto de autodefinirse aprendiz de lector, eso es una idea muy, muy particular que me interesa Ujú, que nos vaya llevando hacia cuáles han sido tus temas o cuáles han sido tus pasiones, porque estaba haciendo una recapitulación y ujú, si hay algo que te vincula con la ruta de salvación, considero yo, es que sos un gran apasionado de ujú, la novela de Yolanda Oreamuno y claro. sos un gran apasionado también de Yolanda Oreamuno. Ujú, ujú, Entonces, como este aprendiz de lector llega a la ruta de salvación y cuáles son las razones que te cautivan. ujú, claro. Sí, esa historia también es bonita. Eso se lo debemos a Alfonso Chase, en realidad, Ujú, porque cuando yo ya empiezo con esto de leer, porque quiero escribir y todo el lío, había algo con la literatura costarricense que yo, con todo el cariño a mis profesores de español, pero yo culpo al sistema educativo por habérmelo heredado, ujú. yo tenía la idea de que la literatura costarricense eran matitas de café y carretas y Sí, ese eso tipo de es temas, un ¿verdad? Que es como, estereotipo, sí. exacto, un estereotipo muy arraigado que cargamos. Y en aquel momento yo creía que lo nacional no me interesaba, ¿verdad? Te Ujú, estoy hablando antes de los 20 años, era un chiquillo, ujú, ¿verdad? En determinado momento me topo a Alfonso Chase en la tele hablando sobre ujú, Yolanda Oreamuno y cuando yo escuchaba los temas y el estilo y todo, y yo estaba empezando a leer, ¿verdad? Si ujú, ahora soy aprendiz de lector, en ese momento todavía mucho más. Y yo decía, ¿de quién estará hablando? Y en eso dice Yolanda Oreamuno y yo, ¿y de dónde será esta escritora? Y en eso ujú, dice escritora costarricense. Y yo, ah, caray, ¿verdad? Y hay ujú, algo interesante.
y fui a mi librería de predilección de ese momento, que era el Lector, allá en Heredia, que estaba Ujú, estudiando en Heredia todavía. Bueno, estaba empezando a estudiar literatura allá. Y pregunto y me dicen, no, no está, pero entra el jueves, algo así, ujú, ¿verdad? Y llegó una edición de Educa, que creo que no está entre sí. estas, es una verde, que tiene el Ajá. retrato de Margarita Bertó en la Ujú, portada. ujú, Y les llega unos días después. Yo la compro y me la leí en cuestión de 2, 3 días, rapidísimo. Y en efecto, quedé fascinado. Ahí me di cuenta de que había mucho más, digamos, en la literatura nacional. ¿Qué te puedo decir? Bueno, algo muy interesante en la ruta de suevación es la ausencia precisamente de marcas espaciales, el hecho de que ujú, nunca diga que ocurre acá, ni que ocurre en México, ni que ocurre en ningún lado, simplemente ocurre, ¿verdad? Lo que ujú, ya le da una universalidad muy interesante. El hecho de que es un texto fundamentalmente urbano, ujú, ¿verdad? O sea, es ese ambiente de ciudad que yo una vez hablaba con mi papá sobre eso. Él me decía, claro, es que a mí Calufa me encanta porque esa fue la ujú, Costa Rica que yo conocí, me decía él, ¿no? Las matas de café, todo el claro. asunto. En cambio, ya usted no. Imagínate Ujú. que yo la mata de café que conocí niño fue porque mi tata la sembró en el patio. Ah, vaya. Sí, sí, Un sí, asunto ya posmoderno, ¿verdad? ¿No? absolutamente. Totalmente, ¿verdad? Ujú, Entonces, uno no creció en ese ambiente. Yo ujú, crecí en el cemento de la acera y el ujú, portón y etcétera. Cuando leo a Yolanda y las aceras, ¿verdad? Y lo del asfalto y la calle y los bares, ¿verdad? Todo eso me da un mundo en el que yo sí me sentía cómodo, digámoslo de ujú, alguna forma. Entonces, eso más la calidad abrumadora, diría yo, del texto, era que es apasionante, es ujú, interesantísimo, te lleva y la forma, la lírica de la prosa de ella, todo esto pues fue algo cautivante, pero así de primera entrada, como te digo, me leí el libro en un par de ujú. días. Ujú. Bueno, podríamos decir que entonces ese para el aprendiz de lector fue un flechazo inicial, Directo, por supuesto, claro, que realmente te sigue, te sigue moviendo. Y claro. te ha llevado por otros caminos también interesantes para conocer la obra de la autora Yolanda Oreamuno, Ujú, porque ujú. se trata de una mujer bastante interesante Uh, en cuanto a lo que ella publicó en su momento, lo que se publicó, lo que no se publicó. ujú, ujú. eh, tiene una buena participación en la prensa de la época, sobre todo Claro. en el repertorio americano. Ujú, ujú, En periódicos como el periódico La Hora también ujú, publicó algunas cuestiones. Temas de actualidad, temas de arte, de mujer, de política, de ujú, música, ujú. incluso algunos comentarios sobre textos. Eso te iba a decir, como sobre Max Jiménez, por ejemplo, que Ujú, aquí no se solía cubrir mucho, claro, ella lo comenta. Ujú, lo comenta así, era una mujer ujú, bastante ujú. interesante en su pensamiento. Hay un detalle que me interesa que comentemos, que es lo que vos lograste finalmente hacer para que hubiera una placa Ah, en el cementerio ujú, ujú, donde está enterrado el cuerpo de Yolanda Oremuno. ujú, ujú. Cómo es esa historia? Que creo que vale la pena Sí, en el cementerio mencionarla. general acá en San José. Sí, mira, es que en algún momento también de mi formación, yo me propuse algo que, vos sabes, lo he abandonado con los años, que era conocer las tumbas de escritores Ujú, reconocidos, ¿verdad? ujú. Obviamente, pues uno sueña con conocer, qué sé yo, la Edgar Allan Poe, ¿verdad? Sí, Algo claro. así. Pero al menos dije yo, bueno, de momento voy a empezar por acá, porque tenemos más cerca. Entonces fui a Turrialba a conocer la de Bravo, Mm, por ejemplo. Y un día me fui al cementerio general porque eso sí, no recuerdo de dónde sabía yo que ella estaba ahí. En algún lugar leí que mm, Yolanda estaba en el cementerio general. Digo que no me acuerdo porque en esa época internet no era tan ágil como ahora. Estamos sí. hablando hace casi 15 años, ¿verdad? Mm, Y cuando llego al cementerio y empiezo a buscar, obviamente era difícil. No encuentro la tumba y voy a preguntar a la oficina y el muchacho me imprime como el cuadrante, la información ahí, cómo ubicarla. Perdón. Y cuando llegamos, me ayuda un muchacho ahí de los que atiende y veo que la tumba no es tenía placa. anónima, no tenía Mm. nada. Y eso fue lo que inició todo el proceso. Que fue un proceso donde se involucraron muchas personas Sí, claro. y al final hubo una develización de la placa Ujú, en el ujú, cementerio donde finalmente se le hace el tributo, claro, se le hace justicia a Yolanda Oreamuno después de una larga historia pues, de su exilio y tuvo claro. que Porque salir del país y hubo ahí, bueno, hay muchas nebulosas también acerca de la vida de ella y todo esto, pero
pero creo que ese detalle de poner una placa donde está Ujú. su cuerpo, donde yace su cuerpo en el cementerio general, pues es un detalle que le da, que le hace justicia, que la Claro. dignifica. Ujú. Muy bien, continuamos en un momento aquí al pie de la letra, conversando con Juan Pablo Morales alrededor de Yolanda Oremuno y la ruta de salvación. Continuamos aquí al pie de la letra en la Biblioteca Nacional, en esta oportunidad conversando con mi colega Juan Pablo Morales, que es un apasionado, realmente un apasionado de la literatura y un gran apasionado también de la novela La Ruta de Salvación de Yolanda Ujú. Oremuno y por supuesto un gran apasionado de la autora Yolanda Oremuno, que pues a lo largo de los años Juan Pablo se ha ido sumergiendo en la novela, en el texto, y nos comentaba anteriormente pues que hay aspectos ahí de la narrativa, del espacio, de la historia, del tema de lo urbano. Pero antes de que entremos en detalle, Juan Pablo, en el texto, Ujú. te comentaba fuera de cámaras que resulta que ahora es una de las novelas, es uno de los textos que sobre los cuales más se está estudiando, sobre los cuales más se está Ujú. investigando y Ujú. sobre los cuales más se está publicando. Ujú. Podríamos pensar, bueno, Las Rutas de Salvación es una novela de los años 40. Álvaro Quesada pues hablaba de las dos vertientes que había en la novela de los años 40, Ujú. una corriente agraria, otra novela, una corriente más Psicológica. psicológica, Ujú. donde entra, por supuesto, La Ruta de Salvación, Ujú. pero dentro del conjunto de novelas de costarricenses, ya sea de los años 40, a la par de Mamita Yunay, a la par del Sitio de las Abras, a la par de otros textos más, La Ruta de Salvación en este momento es la novela sobre la cual más se está desarrollando Ujú. investigación. Ujú. Eso es bastante interesante y Claro. recientemente, ¿verdad? Ujú. Ujú. Recientemente. Y también nos mencionabas que te llama la atención comenzando porque es una novela de carácter urbano. Ujú. Entonces, tal vez si comenzamos por esa idea de que es una novela de carácter urbano, más adelante podríamos ir viendo personajes, podríamos ir Ujú. viendo forma y contenido. Así que, ¿qué nos puedes ir planteando al respecto? Ujú. Sí, desde el urbano es, o sea, ya desde el primer capítulo, ¿verdad? La mera frase de inicio, Gabriel ve a buscar a papá, ¿verdad? Que es lo que le Ujú, encarga Roberto, el hermano mayor, a Gabriel, su hermano, el segundo de la ujú, familia. Ya desde ahí, Gabriel sale, agarra un taxi, se va de bar en bar buscando al al papá, ¿verdad? padre. Entonces, ya desde ahí, claro, es una novela de ciudad, o sea, una novela de Ujú, ambiente citadino donde vemos precisamente ese tipo de situaciones, los bares, las borracheras que se pega Vasco, ¿verdad? Este ujú, señor que en su casa es intachable y ujú, correctísimo, pero que se pega sus tandas, ¿verdad? Porque es muy hipócrita y además ujú, con su actuar. ujú, Y también el tema de los centros educativos, por ejemplo, ¿verdad? El hecho de que Gabriel va a la universidad y que todos los días sale y hay una muchacha que lava la acera de la casa y ya le llama la atención, ¿verdad? Esta ujú, chica y todo. Siempre es ese ambiente precisamente como, sí, digamos el pueblo, el barrio, es que esa es la ujú. palabra, el barrio, más que el pueblo o que Ok. la zona rural, ¿verdad? Que era como Ujú, lo que, como te digo, uno estaba más acostumbrado a ver. Claro, ujú, obviamente, pues autores, Dobles, Gutiérrez, todos habían tratado también la ciudad de alguna forma, pero yo creo ujú, que la ruta de asociación es de los primeros casos en que sí hay una apropiación tan clara, que más bien es interesante. En alguna ocasión alguien me dijo, pero ¿no te parece que no es tanto así por el hecho de que no mencione cuál ciudad es? Y yo decía, no, ujú. es que más bien eso me parece una Claro. consecuencia de lo mismo. Es tan urbana que no hace falta decir cuál ciudad Ujú, es cualquier ciudad. Es muy universal en ese ujú. aspecto, ¿verdad? Que es una ambición también Sí. interesante y particular en la narrativa costarricense de esa época, Ujú. algo tan universal. Sí, que no está fijada en un espacio específico, Ujú. no Ujú. está fijada en una ciudad con nombres, con calles, bueno, obviamente calles sí Ujú. Ujú. y un entorno de barrio como bien lo mencionabas, pero no hay referentes, Exacto, sí. no hay Ujú. referentes. Ujú, Que yo alguna vez creí, sabes, que el hecho de que cuando Gabriel entra a la U, él habla de que lo rapan.
Ujú. Yo asumí eso como una referencia al UCR, luego me di cuenta que a nivel latinoamericano en varias universidades pasaba, no Ah, era solo ok. acá, ¿verdad? Mm, Pero en su momento me pareció, y bueno, podría tomarse como un guiño tal vez, ¿verdad? Una indicación de ujú. andamos por acá, Claro, pero no andamos, es directo. Ujú, no, no es directo. Muy bien, ¿qué pasa con el tema de los personajes? Ya que mencionaste a Don Vasco y ya mencionaste a ujú, Gabriel, ujú, ¿cómo se van construyendo los personajes en la novela? ¿Cómo ves que se van articulando ujú. esos personajes y esas voces de esos personajes? Claro, la construcción muy polifónica que ella hace, ¿verdad? El de Ujú, múltiples voces en el texto, yo creo que es el logro más significativo. De hecho, hace unos años que trabajé con Carlos Castro allá en la U, el músico, ujú. que ya años después precisamente presentó su ópera La inspirada en La ópera, Ruta de claro. Suadación. Él me decía, es que es una novela, esa novela es una ópera, o sea, Ujú, cada personaje tiene su voz, vos puedes como imaginar su tema, ¿no? Y claro, hay como una hasta atmósfera que se siente. Vasco, por ejemplo, a mí me parece los personajes mejor logrados precisamente e irónicamente porque es el más detestable, ¿no? Es este tipo, el ujú, patriarca, opresor, concho, ujú, ¿verdad? ujú, Concho quiero decir grosero, hipócrita, como decía ahora, doble moral, etcétera, pero que cuando él está, te genera casi una reacción física, ¿no? Hay una ujú, molestia, hay una atmósfera pesadísima que se carga en el momento en que se menciona a Vasco. Y hay ujú, personajes que son totalmente lo contrario, como Aurora, por ejemplo, ujú, ¿verdad? Esta chica enamorada de Gabriel toda la vida, que anda ujú, detrás de él y que vive prácticamente en esa casa, ¿verdad? Y ella es súper alivianadora, donde lees a Aurora te sentís como en presencia de alguien agradable, o sea, ujú, logra esa redondez, esa tridimensionalidad, digamos, de los personajes, ¿verdad? ujú, Están tan definidos y aprendes a reconocerlos tanto que con solo que se mencionen ya sentís algo, ¿verdad? ujú. Eso es muy difícil de lograr en un texto literario. El único personaje, si me permitís como hacer una crítica de las que yo he hecho a lo largo de los años, que yo siempre sentí como que no aporta tanto es Álvaro, que es el hermano Ujú. menor. Ah, Este chico tiene como dos escenas donde es importante de alguna forma, pero siempre es como a partir de como lo mencionan sus hermanos, ¿verdad? Roberto y Gabriel. Yo siempre dije, esa familia pudo ser de dos perfectamente y ujú, no pasaba nada. Pero ujú, bueno, ella tendría su misión para él, ¿verdad? Y por algo está ahí. Pero por lo demás sí, o sea, son personajes muy intensos, muy claramente definidos y que no funcionan solo para transmitir alguna idea, que hay algunos que sí, como Elena, tal vez esta otra chica con la que Gabriel interactúa, ujú, que es muy liberal y muy rompedora, pero luego Gabriel se da cuenta que es por influencia de su padre, o sea, todavía hay una manipulación ahí igual con ella, pero ella sería tal vez el personaje más utilizado para eso, para transmitir una idea muy precisa, pero por lo demás sí son personajes súper definidos y que ujú. están ahí para eso, para ser personas, o sea, terminas Ujú. asimilándolos como gente real. Sí, mencionaste lo de la tridimensionalidad del personaje, que eso es sumamente interesante. Son personajes muy completos, son personajes que realmente tienen mucho que decir, tienen Ujú, mucho que hacer ujú, y además actúan. claro. La, la, la crítica pues ha mencionado muchísimo el tema del patriarcado en la novela, el Ujú, tema ujú, de la sumisión, el tema del claro. patriarcado. ¿Cómo se pueden reflejar esas voces antagónicas que mencionaste que es una novela polifónica, que es una Ujú, novela de ujú. muchas voces? ¿Cómo se pueden evidenciar esas voces antagónicas en la novela? ¿Qué nos podrías mencionar? Claro, yo diría que esas oposiciones es como en lo que se basa Ujú, es la estructura del texto, ¿verdad? Como una voz contesta a otra y se ujú, repelen, se anulan, pero a la vez se entrelazan, ¿no? No habíamos mencionado a Teresa, por ejemplo, que ujú, básicamente es el personaje principal. ujú, Teresa es esta voz, ¿verdad? Que básicamente su idea, su propósito es decir, esta no era la forma, ¿verdad? Porque ujú, yo recuerdo pasajes intensísimos como cuando ella dice cómo se han roto ya los platos y yo compré estos platos para mi familia y mi familia iba a comer en esta vajilla y ya queda una taza nada más de todas esas, ¿verdad? Ese paso del tiempo, ese desgaste del personaje, del ujú, ambiente, de la familia como tal que se da, pues claro, por esa incapacidad tan rotunda que hay de responderle a Vasco, ¿verdad? Que es esta voz pesadísima y oscurísima
que como un agujero negro, ¿verdad? Que se traga toda posibilidad de, incluso las propias voces, ¿verdad? Porque en esta casa se acostumbra a callar a todo el mundo, ¿verdad? Que porque Roberto está estudiando, que porque Vasco está leyendo, que porque el otro no sé qué, y Gabriel dice que no puedo ni respirar aquí literalmente, ¿verdad? Porque lo pasan callando, ¿verdad? Ese tipo de silencio que ves que interesante esa oposición entre la voz y el silencio, ¿no? La Claro. voz de Teresa es interior, ella en Sí. su lecho de muerte está recordando todo y sufriendo y preguntándose por qué pasó esto, por qué perdí a mis hijos, por qué dejé a Vasco pegarle a Álvaro, que esa es una de las escenas que él tiene, ¿no? Cuando la perra lo muerde y el señor en lugar de controlar a la perra lastima al niño, ¿verdad? Cómo dejé que esto pasara, pero todo eso en su silencio introspectivo, ¿verdad? Eso es una oposición ahí clarísima a esa voz de Teresa que solo puede ser interna por el silencio que impone Vasco. Claro. Y así van todos, ¿verdad? Gabriel y Aurora es parecidísimo, ¿verdad? O sea, Gabriel, ese intento infructuoso por ser distinto, por ser una masculinidad diferente que no logra, ¿verdad? Precisamente por la imposición y las limitaciones a las que ha sido sometido desde siempre, no logra manifestarse hasta el, alerta de spoilers, ¿verdad? Hasta el final que él dice, eso es lo que podríamos concluir, ¿verdad? No, no hay salida de esto. No, O sea, si no desaparezco yo, esta muchacha no puede ser, entonces me voy y salgo de pantalla. Sí, bueno, habías mencionado el tema de la novela urbana, habías mencionado el tema del barrio y has mencionado el tema de la casa. Claro. La casa, qué función consideras que puede cumplir en la novela? Sí, la casa es un integrante más de esta familia, ¿verdad? Porque precisamente está marcada por ese tipo, bueno, por la ruindad de alguna forma, ¿verdad? Por lo que te digo que Teresa en sus recuerdos, incluso hay sillones rotos que ella dice, pero es que ese sillón yo lo traje nuevo, ¿verdad? ¿Cómo se arruinó tanto? La vajilla y ese silencio tan opresor, tan espeso que se cierne sobre todo el lugar. Incluso hay un pasaje, en este momento no lo recuerdo con tanta claridad, pero hay un pasaje donde se narra como desde la óptica de un visitante, de alguien que llega como a pedir algo o a buscar y que la persona dice, sí, me siento, no es ningún personaje, es simplemente como una entidad, ¿verdad? Que llega y se sienta en la sala y que dice que no se ve nadie, que la gente pasa como por las puertas, pero no saluda, no hay, ¿verdad? Como una humanidad ahí que lo reciba y de pronto dice, no, yo me voy, porque Sí, me claro. siento mal acá. O sea, la casa está, eso es muy freudiano, ¿no? La casa que refleja a sus integrantes, ¿verdad? Es el espacio que los representa y está impregnada de ellos. Claro, aquí ese es el reflejo, ¿no? Entre la interacción que hay ahí y la sensación que ya la casa como una entidad prácticamente transmite a quien la visita. Sí. Y bueno, en el entendido también de que se ha considerado, se considera a Yolanda Oramuno como una mujer de ruptura y la novela como una novela de ruptura. ¿Qué pasa con el tiempo en el discurso de la novela? ¿Qué pasa con el tiempo dentro de la estructura de la novela? Es un tiempo también que tiene relación con el contenido del texto o con todo el conjunto. ¿Qué nos podrías Sí, claro, hablar al respecto? la no linealidad, ¿verdad? Que caracteriza al texto es también un recurso, ese sí es como digamos muy claramente prustiano, ¿verdad? Se ubica y Yolanda de por sí ella en sus cartas confiesa, ¿verdad? Que ama, lo idolatra a Proust, ¿verdad? Que de hecho es interesante porque hay quien ha visto dejos de Joyce en ella, de Virginia Woolf, de María Luisa Bombal y ella de esos tres dijo, no los conozco, no los he leído, ¿verdad? En sus cartas a los tres los negó. Y uno mismo, ¿verdad? Dice, quién sabe, ¿verdad? Porque en esa época no haber leído a Joyce, no sé, ¿verdad? Sí, O a sí, Virginia sí. Woolf incluso. Pero ella sí dice de quien confía su admiración total es de Proust. Y se nota, ¿verdad? Porque precisamente ese hecho de ver algo, una cuchara, una grieta en la pared o cualquier tontería, y que eso te remita al pasado y te genere todo un recuerdo de páginas y páginas y páginas donde se habla de este backstory, ¿verdad? Como diríamos contemporáneamente, de todo lo que pasó en su juventud, cómo conoció a Vasco, cómo se relacionaron, cómo esa relación que al principio era tan esperanzadora se fue corrompiendo, ¿verdad? Y volviéndose este infierno, es el recurso más usado en el texto, ¿verdad? Ese flashback, digámoslo así. Entonces, claro, lo interesante es cuando empezás en un presente, no entendés mucho, bueno, cuál es la dinámica entre estos personajes y a partir de eso volver atrás, ¿verdad? Antes de cero, te va dando todo el marco y cuando llegas al final es más bien casi demasiada la carga, ¿verdad? Entonces, claro, el tiempo lo hace como quiere, básicamente, Sí, claro. en Entonces, la novela. podríamos plantear
así sencillamente que La Ruta de su Evasión es una novela que integra muy bien sus elementos de contenido y sus elementos de forma para Claro. darnos un mensaje específico. Totalmente. Totalmente. Muy bien, continuamos en un momento aquí al pie de la letra conversando con Juan Pablo Morales alrededor de La Ruta de su Evasión. Continuamos aquí en la Biblioteca Nacional al pie de la letra, conversando en esta oportunidad con Juan Pablo Morales alrededor de La Ruta de su Evasión y alrededor de Yolanda Oreamuno. Ujú. Decía al inicio que Juan Pablo se autodefine como un aprendiz de lector y yo mencioné también que Juan Pablo es un gran apasionado, un gran apasionado, como se pueden dar cuenta, de La Ruta de su Evasión y de la obra de Yolanda Oreamuno. Pero al final de cuentas es una pasión en general por la literatura, Sí, claro. es una pasión por la literatura, es una pasión por leer, es una pasión por organizar en nuestra mente lo que los textos nos dicen, y lo que los textos nos dicen al pie de la letra. Claro. Hay unas anécdotas que dicen que en esa idea es que yo lo que creí era que lo que estaba pasando es al pie de la letra, o lo que usted dijo al pie de la letra es esto. Pero al pie de la letra es el texto literario que nos lleva a conocer otros mundos. Claro. Tenés también otros intereses, como por ejemplo la literatura fantástica, la literatura de ciencia ficción, que son otros mundos. ¿Qué nos podrías plantear para ir cerrando el programa con respecto a esos de ser aprendiz de lector, de que la lectura nos apasiona, de que la literatura nos apasiona, con respecto a estos mundos que se construyen ficticiamente? Mira, decía Borges, yo irremediablemente vuelvo a Borges siempre, Sí, que sí. leer es una forma de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Esa frase me fascina porque precisamente se escucha mucho, hay que leer, hay que enseñar a los niños a leer, que la juventud no lee y es todo este logocentrismo, ¿verdad? Y yo siento que no puedes pretender que todo el mundo lea, así como no puedes pretender que todo el mundo vea fútbol o que todo el mundo juegue videojuegos o todo el mundo vea cine, qué sé yo, ¿verdad? La lectura es algo a lo que se llega. Uno en algún momento llega, eso sí, puedes tener mejores o peores estímulos. Yo tuve muy malos estímulos en tanto mi proceso educativo me llevó a sentir que la lectura era obligación, o sea, solo leías cuando había que estudiar, más bien en el tiempo libre, ¿quién se le hubiera ocurrido leer, no? Si te obligaban a leer en los semestres, ¿verdad?, de educación. Entonces, en lo que yo insisto, sobre todo también en clase, ¿no?, dando clase, es en que lo que sí me agobia y me entristece es cuando la juventud, los niños, qué sé yo, no leen por sentir que no pueden, como esto me supera, que era lo que yo sentía joven. Yo veía la Odisea y yo decía, tonto, pero es que, ¿cómo le entro a esto, verdad? Y uno termina como con esa sensación, bueno, y decir el Quijote, ¿verdad? Con esa sensación de, es que esto es más que yo, esto me supera, no puedo. Y a veces no hay ni esa intención de parte de los profesores, por supuesto, pero eso es lo que te queda, como esto me supera. Entonces sí es muy triste, ¿verdad? Cuando vamos perdiendo esos hábitos por sentir que no somos suficientes, que no vamos a poder, ¿verdad? Que esto está fuera de nuestro alcance. Y ahí es donde yo sí le digo a todo el mundo, haga el intento. Sí, claro. Y no tenés que leerte el Quijote de primero, o sea, busca la novela más pequeña, el relato más pequeño, un poema, lo que sea. Y como le dije a un estudiante, imagínate, el primer semestre que di clase hace años ya, un muchacho llega y me dice, profe, yo no puedo leer, no puedo, ¿qué hago? Imagínate la responsabilidad, ¿verdad? Y siendo profesor primerizo, yo le dije, mira, Mauricio se llama, busca en el texto algo tuyo ahí, algo que al leerlo digas, sí, ese soy yo. Y vieras que yo hasta quedé asustado porque dije, embarqué a este muchacho, ahora quién sabe qué va a pasar. Mira, Leo hizo hasta los trabajos en grupo porque nadie lo quería, porque él no leía, ¿verdad? Los hizo solo, un análisis de un poema, yo con Dabeli, bellísimo, hizo.
fue algo increíble y a la fecha, hace como un año me lo topé ahí en la U y me saludó y me dijo, profe, siempre me acuerdo lo que usted me dijo y gracias a eso me di cuenta que podía leer, sí podía. Bueno, ¿Ves? Y yo creo que mm, ese es el punto. O sea, una amiga mía dice, eso es igual que el ejercicio. La gente dice, no me gusta, es que no he encontrado el que es para sí, ¿verdad? exacto. Entonces, eso es lo que yo diría en Mm, cuanto a este tema. O sea, no es que haya que leer, pero dale el chance hay que y darle el chance. busca algo, Ujú, busca, hay mucha variedad en esto. No todos son libros sí, de 600 páginas, por no. supuesto. Hay mucho de lo que puedes, hasta libros infantiles. No hay ninguna Ajá, pena en leer cuentos tradicionales infantiles. Busca, ahí hay algo, algo que ujú, va a hacer eco y vas a decir, pucha, ¿cómo no llegué antes? sí, claro, Más bien a esto, ¿verdad? claro. Y eso es encontrar esos mundos, encontrar esas identidades, encontrar todos esos reflejos en los textos, en los libros y encontrarlos al pie de la letra. Así Juan es. Pablo, No, muchísimas gracias encantado, gracias a vos, Leo. por compartir con nosotros aquí en esta actividad de la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias a quienes nos siguen y por supuesto muchísimas gracias a nuestro equipo de producción.